transcurrido ya 6 meses de lo que el Señor Jesucristo había hecho el milagro de la multiplicación del pan y los peces. Durante estos 6 meses, Juan no habla exactamente qué fue lo que sucedió, lo que pasó. Probablemente lo más seguro es que estuvo tratando personalmente con sus discípulos, con quienes se convertirían en sus apóstoles. Él tiene un ministerio público, pero también trata la vida de aquellos a quien él había llamado, a quien él ha llamado, lo trata de forma personal, tal como lo hace con nosotros también en nuestro tiempo. Luego de transcurrido esos 6 meses, como Luis Miguel nos hablaba la semana anterior, Jesús va a la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante dentro de la cultura judía. Vemos cómo los hermanos de Jesús tratan de darle consejos a Jesús de cómo ser famoso, ¿no? De cómo hacerse conocido. Mira, si tú quieres ser conocido, este es el lugar para ser conocido. Tienes que ir a Jerusalén, ¿no? No puedes andar por estas ciudades pequeñas, tienes que ir, donde está lo duro. Pero Jesús no quería ser conocido, Jesús no estaba buscando su propio reconocimiento, sino Él había venido a lo que había venido. Por eso Él responde de esta manera: todavía mi tiempo no ha llegado. Pero no es que no iba a ir, solamente está diciendo: no voy a ir de la manera que ustedes están queriendo que vaya. Y luego vemos cómo Él va a esta fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos, y estoy haciendo esta recopilación porque es importante. Tenemos que darnos cuenta de que Juan no escribe a través de capítulos, de versículos, ni le da título a cada estrofa. Eso viene posteriormente. Entonces, si desconectamos lo uno de lo otro, a veces podemos irnos perdiendo en el camino. Entonces, por eso estoy contextualizando aquello que vamos a hablar en este día. Y esta fiesta de los tabernáculos es la celebración que tiene el pueblo de Israel de haber salido de Egipto, de haber ido a la libertad, de haber entrado a la tierra prometida. Entonces la celebración es que el pueblo tiene que salir de sus casas e ir a vivir o estar un tiempo, aproximadamente una semana, viviendo en enramadas. ¿Te imaginas lo llamativo que es eso? No solamente es contarle, porque recuerdan que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el Señor dice que escribas en los dinteles de la puerta, que ates en tu corazón, que hables con tus hijos en el camino, al acostarse, al levantarse, en todo tiempo les hables acerca de las maravillas del Señor. Esta fiesta de los tabernáculos es todo aquello, pero es más impactante en el sentido de entender lo que Dios hizo. No solamente es contarle a los hijos lo que Dios había hecho, sino es generar en su corazón y en su mente tal curiosidad, tal apertura para recibir esta enseñanza. Porque imagínate, mira, vamos a ir a la fiesta de los tabernáculos, salgamos de nuestra casa, como si fuera hoy en nuestro tiempo, ¿no? Y nos vamos a acampar, vamos con carpas. Es impactante para la vida de los hijos acampar. Si tú nunca has acampado con tus hijos, te recomiendo que lo puedas hacer, ¿sí? Y entonces imagínate lo que es poner una carpa y comer el cordero y hacer una fogata y estar varios días en ese estilo de vida. Pues genera en los hijos ese cuestionamiento: papá, ¿por qué hacemos esto? Y entonces era la ocasión exacta para poder contarles de una manera vivencial, no solamente contarles una historia, sino de una manera vivencial decirles: mira, es que un día nosotros éramos esclavos y Dios nos sacó de la esclavitud. Y durante 40 años estuvimos en el desierto hasta que entramos en la tierra prometida. Y esto es el cumplimiento, esta es la celebración, esta es la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas
a las que todo varón judío tenía que asistir, incluido Jesús. Entonces, Jesús también asiste a esta fiesta. Y cuando Jesús asiste a esta fiesta, vemos de que se produce o al menos Juan nos habla en una estructura que se repite 2 veces en el capítulo 7, que es Jesús habla, expone, da su testimonio, la gente habla, algunos a favor, otros en contra, algunos quieren arrestarlo y luego las autoridades planean su muerte. Esto ocurre 2 veces, en la primera sección que nos habló Luis Miguel y en esta segunda sección que vamos a hablar ocurre lo mismo. Jesús habla, la gente comienza a exponer sus cosas con respecto a esto y las autoridades luego planean matarle. Entonces, en este contexto, desde el versículo 25, Juan 7:25, dice: algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Si me puedes ayudar con la Nueva Versión Internacional, por favor. ¿No es este al que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. El 28 dice: por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Algunos comienzan a divagar y dicen: mira, hace 6 meses las autoridades querían matarlo a este hombre, lo andaban buscando por haber hecho... ¿Recuerdan capítulo 5 cuando sana a este hombre que está paralítico durante 38 años? Ahí comienza ya esta gana de los fariseos y las autoridades por quererlo matar. Y entonces 6 meses después aparece en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta totalmente popular donde está todo el mundo y aparece libremente y él está hablando. Y la gente comienza a cuestionarse: mira, ¿cómo es que este hombre está hablando libremente? ¿Será que ya se reconoció que este es el Cristo? No están hablando ellos como en realidad diciendo: wow, este ha sido el Cristo. No, ellos más bien están simplemente suponiendo cosas, están especulando cosas, no están aceptando realmente que Él sea el Cristo. Dice: lo que pasa es que nosotros sabemos de dónde es este hombre. Y claro, las profecías dicen que el Mesías nacería en Belén, pero no hace referencia en esta porción cuando dice nosotros sabemos de dónde es, pero dice, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. No se refiere a las profecías que ya había sobre el nacimiento de Cristo en Belén, sino más bien a una costumbre apocalíptica que había entre los judíos, que se suponía que el Cristo, nadie sabría de dónde vendría, porque ellos habían supuesto de que la venida del Cristo iba a ser de una forma espectacular. No sé, imagínate cómo crees tú que debió haber sido la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé, un arco iris y descendiendo por el arco iris, no sé, un carruaje alado por caballos alados y cosas por el estilo. Yo no sé qué es lo que los judíos estaban imaginando, pero los judíos tenían ese pensamiento, ¿no? Cuando venga el Cristo debe ser de esta manera. Nunca se imaginaron que Dios en su infinita sabiduría iba a escoger enviar a su primogénito a través de la formación de una célula en el vientre de una mujer.
de que se forme un cigoto donde ya hay vida, contrario a lo que muchos dicen hoy, ¿no? Pero no, ahí ya había la vida y ahí estaba, tal como dice Juan 1. En Él está la vida. Y ahí ya estaba la vida, en ese vientre desarrollándose. Para ellos era inverosímil que Él viniera de esa manera. Ellos más bien decían, nadie sabrá, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Entonces esto claramente muestra que ellos simplemente estaban hablando y diciendo, ¿cómo? Las autoridades ya están aceptando que este hombre es el Cristo, pero si el Cristo debería venir en otra manera. ¿Recuerdan? Este no es el Cristo que nosotros esperamos. El Cristo que nosotros esperamos debe venir a nuestra manera. Debe ser un líder guerrero, debe ser un líder político, no debe ser este hombre cualquiera que todos sabemos de dónde viene. Entonces ahí viene esta respuesta de Jesús que la mayoría de los teólogos afirma que debió haber sido en un sentido muy sarcástico. Dice, ¿cómo? ¿Ustedes me conocen y saben de dónde vengo? ¿Sí? Más bien parece tener esa connotación. No he venido por mi propia cuenta. Y esto es sumamente importante porque aquí comienza a hablar Jesús. Si me ayudas poniendo en pantalla, Damián, el 28, ¿sí? Dice, ¿cómo? ¿Ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Y mira lo que está afirmando. Él está diciendo algo que para el pueblo judío es conocido. En todo el Antiguo Testamento hubieron hombres enviados por Dios. Los profetas, Él levantó reyes, Él levantó jueces, ¿sí? Pero de todos los que Él envió, había escogido a alguien que ya estaba en el mundo y dijo, ok, te escojo a ti y te envío. Pero ¿de dónde es enviado este? Este no es enviado de entre algunos que estaban en la tierra, sino que Él es enviado desde la misma presencia de Dios. Él es enviado del cielo, Él es Dios mismo descendiendo a la tierra. Entonces hay una característica totalmente diferente. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Y este que es digno de confianza, ustedes no lo conocen. Les está hablando a los líderes eclesiásticos de aquel tiempo. Aquellos que conocen la Torá. Aquellos que predican todos los días en el templo. Aquellos que tienen este postulado de rabí, maestro. A ellos les está diciendo y les está diciendo, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y Él mismo me ha enviado. Él está dando una característica del Cristo. Está diciendo, yo vengo de Él. No he sido nada más escogido de entre ustedes para proclamar la verdad, como muchos fueron escogidos para proclamar la verdad, sino que Él fue enviado de la misma esencia de Dios para traer la verdad al mundo, aquella que la humanidad no conocía. No la conocía no porque no fue revelada, sino porque el hombre endureció su corazón. Y vez tras vez el ser humano endurece su corazón frente a la verdad de las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros no endurecemos nuestro corazón? Aún conociendo la Escritura. Nosotros muchas veces podemos hablar acerca del conocimiento de Dios, porque el Antiguo Testamento nos está hablando siempre de conocer a Dios y conocer la sabiduría de Dios. Y muchos de nosotros hablamos de esto, de que queremos conocer a Dios. Pero el conocimiento de Dios no viene de pensar en Dios, sino viene por el hacer la voluntad de Dios. Y en esto hay una gran diferencia, porque muchas veces podemos pasar pensando en Dios. Los fariseos pasaban pensando en Dios. Siempre estaban pensando qué es lo que a Dios le agrada y es que esto tengo que hacer porque Dios y esto tengo que... ¿sí? Pero ellos siempre estaban pensando en Dios de una manera impersonal.
Ellos no estaban pensando realmente en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente luchamos intencionalmente en nuestro diario vivir por hacer la voluntad de Dios? No por pensar en Dios y por pensar que qué bueno que es Dios, sí, Dios me ha llamado y Dios es tan bueno que me ha dado salvación y todo eso puede estar bien. Pero ¿cuántos de nosotros realmente somos tan conscientes de que le pertenecemos a Dios y que hemos sido creados y diseñados, como dice la Escritura, para buenas obras? No para salvación, ya somos salvos, pero somos salvos con un propósito, para hacer su voluntad. ¿Qué tanto hacemos su voluntad? A diario. No los domingos, no me refiero, ¿estás haciendo su voluntad cuando vienes el domingo, cuando lees la Biblia, cuando entregas tu ofrenda? No estoy refiriéndome a eso, a diario. A diario, cuando estás criando a tus hijos, cuando estás conviviendo con tu cónyuge, cuando estás obedeciendo a tus padres, cuando estás en el trabajo, siendo jefe. ¿Estás siendo honesto con tus empleados? ¿Estás siendo honesto en tus precios? Cuando estás siendo empleado, ¿estás siendo honesto con tu empleador? ¿Estás trabajando las horas que debes? ¿No las estás gastando en el Facebook y cosas por el estilo porque el jefe no me ve? Sino que estás haciendo aquello por lo que él te pagó. Eso es honestidad. Y eso es hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el conocimiento de Dios. Y por eso, mira, esta gente que conoce mucho de la Escritura, pero practica todo, pero no practica nada, es que Jesús les dice, Él es digno de confianza, pero ustedes no lo conocen. O sea, Él es digno de creerle y cuando tú le crees, entonces haces su voluntad. Porque sabes que Él es verdadero, que lo que Él está diciendo es bueno para tu vida. Cuando Él está diciendo que no mientas, Él no está diciendo, pero sí puedes mentir cuando te vas a salvar de una. No mientas, porque eso no es bueno. No chismes, no es que es solamente para estar enterados. No es para estar enterados. Él dice, no lo hagas. O sea, Él nos está enseñando una forma de vivir que es buena, que es confiable. Pero a veces nosotros pensamos que nosotros sabemos un poquito más. Y que si nosotros sabemos un poquito más, entonces es mejor y más conveniente actuar a nuestra manera. Pero el Señor dice, no es así. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y Él mismo me ha enviado. Entonces, ¿cuál es la respuesta clásica? Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en Él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de Él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias al templo para arrestarlo. Algunos comenzaron a creer y dicen, mira, y nuevamente creen y claramente la Escritura vuelve a aclararlo. ¿Cuál es la razón por la cual ellos creen? No creen porque están convencidos que Él es el Cristo, sino nuevamente por las señales. Nuevamente dicen, ¿habrá alguien que haga más señales que este hombre? O sea, ha hecho muchas señales. Yo recuerdo a un buen amigo alguna vez me hablaba de un falso pastor, un falso maestro, y decía, pero ¿cómo Dios no va a estar con él si Él hace milagros? Y entonces las señales como que decían, este debe ser. En el caso de Jesús sabemos que Él es el Señor y que las señales que Él hacía y las señales de las cuales Juan nos estaba hablando lo apuntan a Él. Pero nuevamente las señales no necesariamente
siempre señalan a quién debe ser, ni los milagros señalan a quién debe ser. Y la gente en su sabiduría juzgaba las señales. Eso todavía es peor. ¿Por qué? Porque en todo caso, si nosotros tenemos señales, ¿sí? Y tenemos un mapa, y las señales en el mapa nos dicen, ve por allá, y yo veo las señales y las interpreto a mi manera, entonces probablemente el mapa me está mostrando el camino, las señales me están mostrando por dónde debo ir, pero mi falsa interpretación y mi sabiduría escasa me lleva por otros rumbos. Entonces la gente nuevamente comienza a hablar de él como el Cristo. Los fariseos dicen, no, a este hombre tenemos que matarlo, y entonces mandan guardias al templo para arrestarlo. Pero aquí Jesús nuevamente vuelve a dar una enseñanza magistral y dice, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. No está diciendo Jesús, bueno, como ustedes no han creído en mí, entonces ahora donde yo voy, ustedes no van a poder entrar. No, él está haciendo nuevamente una referencia a lo que es el Antiguo Testamento, y nuevamente a esta parte de buscar a Dios y de buscar su conocimiento. Y él está diciendo, va a llegar un momento donde ustedes me buscarán y no me van a hallar. Y donde yo vaya, ustedes no pueden estar. No pueden estar no porque no quiera que ustedes estén conmigo, sino porque ustedes no pueden. Es más o menos como si tú dices, yo quiero ir al espacio, pero yo quiero ir así como estoy ahorita. O sea, sin entrenamiento, sin traje, sin nada. O sea, no puedes ir al espacio de esa manera. Pero es que yo quiero ir. No puedes ir, porque si tú vas, el frío, la falta de gravedad, la presión, va a hacer que mueras. Lo que él está diciendo es justamente lo mismo. Al lugar donde yo voy, es el lugar santo, es el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y así como están ustedes, ustedes no pueden ir. Lo que él está hablando es que nosotros tenemos que pasar por el dintel de la puerta. Por debajo del dintel, nosotros tenemos que atravesar esa puerta. Y esa puerta es Cristo. Esa puerta es Él. Y Él está diciendo, así como están ustedes, no pueden ir. Y continúa el 35. ¿Y a dónde piensa irse, que no podemos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué piensa decir con esto de que me buscarán, pero no me encontrarán, y donde yo esté no podrán ustedes llegar? Ellos, en el sentido natural, creo que tenían dos posibilidades de pensar. La una es, creo que este hombre se va a suicidar antes de que lo agarremos y no seamos nosotros los que lo matemos. Y la otra es, creo que van a ir a los griegos, a los judíos que están entre los griegos, y ahí él va a tratar de levantar su ministerio. Él piensa que se nos va a escapar, es lo que ellos están pensando. Pero Jesús nunca se refirió a eso, como lo vimos. Ahora, entramos al último día de la fiesta. Y en este último día de la fiesta ocurren dos cosas bastante interesantes, de las cuales creemos que Jesús saca la enseñanza para hablar acerca de esta comparación que Él hace ya no con el pan, sino con la bebida. Porque el último día dice que los sacerdotes, en unas jarras grandes de oro, iban al estanque de Siloé y las llenaban, e iban al templo y hacían un derramamiento. Un libamiento es propiamente la palabra que se usa. El libamiento es un derramamiento que se hace en honor al Señor, a Dios. Y eso es lo que hacían los sacerdotes, ¿ya? Lo otro que hacían, y que la siguiente semana
Ángel nos relatará con mayor profundidad, es que ponían 4 antorchas, podemos llamarla, pero eran gigantes, que se podían ver desde muy lejos. Tú te imaginas el pueblo de Jerusalén y alrededor todas esas enramadas de la gente que había venido de otros lados, todas esas carpas, llamémoslo así, de la gente que estaba ubicada alrededor de Jerusalén en esta fiesta de los tabernáculos. Dice que todos ellos veían estas 4 antorchas. ¿Qué era lo que significaba? Era lo que significaba cuando el pueblo de Israel estuvo atravesando el desierto y la columna de fuego los guiaba. Eso era lo que representaba. Entonces, estas 4 cosas estaban ocurriendo en este momento de este relato que aparece desde el versículo 37. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Aparentemente, como les digo, hace referencia a este derramamiento, a este libamiento. ¿Por qué? Porque el versículo 39 nos muestra dónde está esa agua. Y dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces Jesús se estaba refiriendo al Espíritu Santo y ese es el agua. Aquel que tiene sed, venga a mí y yo le daré de beber. Aquel que tenga ansia de conocerme, no solamente de un conocimiento intelectual, sino de aquella relación que es tú en mí, yo en ti. Él dice, aquel que venga a mí, yo le daré de esta agua. Y aquel que viva de esta agua no volverá a tener sed jamás. Y es más, de su interior brotarán ríos de agua viva. Se refiere a que será tan evidente el Espíritu en la persona que se podrá mirar, porque por sus frutos se le conocerá. Todos nosotros que hemos llegado al Señor Jesús tenemos al Espíritu Santo. Todos. No es ciertas personas. No es que si todavía no has sido bautizado en el fuego del Espíritu Santo. No estamos hablando de eso. Claramente las Escrituras nos muestran que cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros porque hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo, dice las Escrituras. Entonces ya tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo debe ser evidente en nosotros. Porque no solamente es, sí, soy un cristiano de la secreta, no se me nota, ¿sí? Soy un cristiano pero sigo siendo la misma persona, solamente cambié de lugar de asistencia. Probablemente entonces no eres un cristiano, simpatizas con el cristianismo, te agrada el cristianismo, como muchas de estas personas que veían esas señales. Y señales que eran agradables, que eran buenas y de las cuales ellos también querían ser partícipes, pero no estaban con Cristo. Porque claramente veremos a continuación que inclusive hasta quienes fueron enviados a arrestarlo, no pudieron arrestarlo porque decían, wow, este hombre es diferente, es genial, ¿sí? Dice el 40, al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo
pero nadie le puso las manos encima. Ahora, aquí ya sale aquellos que sí, por lo menos habían leído las Escrituras y la profecía. Ya no estaban nada más con la tradición judía de nadie sabe de dónde vendrá el Cristo, sino ellos habían leído lo que el profeta decía, que el Cristo nacería en Belén. Pero ¿cómo lo llamaban a Cristo? A Cristo no lo llamaban Jesucristo de Belén, sino de Nazaret, porque la gente creía que él había nacido en Nazaret. El Nazareno, ¿recuerdan? Esa es la manera como él lo llaman. ¿Por qué? Porque él pasó su niñez, él creció en Nazaret, pero todos, según el relato de Lucas, sabemos que él nació en Belén. Y la gente creía conocerlo. Nuevamente, mira, Juan es enfático. Recuerda, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Que conozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el enviado. Y por eso Juan recalca una y otra vez acerca de la incredulidad de la gente y cómo la gente forma su propia imagen del Cristo. Tal como lo hacemos en este tiempo, tal como podemos escuchar a la gente y podemos mirar estas mismas divisiones. Hay gente que como en aquel tiempo dice, no, yo creo que Jesucristo fue un gran hombre. Inclusive hay aquellos que dicen, él fue el primer socialista, ¿sí? Él fue el primer Maduro, el primer Fidel Castro, porque él estaba pensando en la gente. Ridículo. Él no vino ni por política, ni vino por religión. Él no vino a fundar una religión, ni a fundar una tendencia política, ni una ideología de pensamiento. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero eso es lo que pensaba la gente y eso es lo que piensa la gente hoy. Sí es un gran hombre. Otros dicen, no, sí, este hombre debió haber sido como Buda, con un gran conocimiento, con, no sé, una filosofía increíble, ¿sí? Definitivamente uno de los caminos que te llevan a Dios. Pero no hay varios caminos que te llevan a Dios. Ningún ser humano ha podido afirmar y sostener lo que solamente Jesucristo ha podido afirmar y sostener. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino, una verdad, una vida. No hay más. No hay varios caminos. Un camino. Y el camino es Cristo. Una verdad. Porque no pueden haber varias verdades, solamente hay una verdad de un hecho, y el hecho es que Dios mismo descendió para salvar a la humanidad. Y otros sí decían, Él es el Cristo. Esta división siempre ha habido. Y Él mismo dijo, yo no he venido para traer paz como el mundo la cree, yo he venido a traer división. Yo he venido para traer división en la familia. No para destruir las familias. Pero sí encontramos que muchas veces, pero ya te has vuelto hermanito. Pero ¿cómo has dejado la religión de nuestros padres? Pero ya te estás yendo por esos lugares, lo que sea. Eso es lo mismo que estaba diciendo la gente. Y mira cómo lo profundizan, porque a partir del 45 dice, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? ¿Recuerdan que lo mandaron a arrestar? O sea, la orden era, vaya y préndanlo. Y vuelven los guardias y dicen, ¿y ustedes cómo así están aquí? ¿Por qué no lo han traído? ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Y mira la respuesta. El 46, que también es el que le da nombre a la prédica de hoy. Nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. Los guardias eran imparciales. Creo yo que eran imparciales. Los guardias ellos estaban acatando una orden. Ellos no se habían sentado en el Sanedrín, donde estaban los saduceos y donde estaban los fariseos. ¿Ya? El Sanedrín era el cuerpo pastoral, llamémoslo así, ¿sí?
y estaba conformado por los saduceos y por los fariseos, dos partidos políticos. ¿Ya? Es como aquí que Carlos hace su brazo dentro del consejo y comienza con Angelito, forman su parte, y ellos son los, no sé si serían los saduceos o los fariseos. ¿Ya? Bueno, y a mí los otros, lo que me toque. ¿Sí? Pero entonces había, fíjate, dos secciones, estaban divididos. ¿Ya? Pero algo los une. Y no es que los une el Espíritu Santo, porque nosotros podemos tener distintas formas de pensar. Con Carlos, con Ángel, tenemos distintas formas de pensar. Pero hay algo que nos une. Mejor dicho, hay alguien que nos une, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero en ellos, en cambio, hay alguien que los separa. O mejor, hay alguien que los une también, pero no por la causa correcta, que es matémoslo. Entonces los fariseos y los saduceos dicen, nosotros no nos llevamos, no creemos igual, pero lo que sí estamos de acuerdo es que este tiene que morir. Unámonos. ¿Sí? Y entonces el Sanedrín se une para todo esto, manda a ver, pero los guardias son simplemente gente remunerada, es gente pagada, no es que son gente que está a favor del uno o del otro, simplemente es gente pagada. Y le dicen, mira, vayan y tráiganlo. Y ellos van, y claro, entre la multitud, mientras se van haciendo camino para llegar a Jesús, van escuchando lo que este hombre habla. Y probablemente no es que son transformados y se convierten en discípulos, pero sí hay algo que los pone a pensar a tal punto de desobedecer una orden del Sanedrín. Nunca un hombre ha hablado como este. Se dice que en aquel tiempo, mientras Jesús estaba en la tierra, al menos habían unos 5 a 15 Cristos más. O sea, Cristos con minúscula, llamémoslo así. O sea, gente que decía, yo soy el Cristo. ¿Ya? Por eso los fariseos, cuando vieron a Jesucristo, decían, este es uno de los locos más que hay aquí. Porque habían algunos que decían, yo soy. Imagínense lo rentable que era decir, yo soy el Cristo. Al menos para los que les funcionaba, algunos comida gratis, ¿sí? Los invitaban, les daban doble presa y cosas por el estilo, ¿sí? Tome su ofrendita, cosas, o sea, entonces era rentable, ¿ya? Y se lo estaba esperando el Cristo, no solamente en esa temporada, sino antes, ya muchos siglos antes. Recuerdan, hay 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Durante esos 400 años, algunos Cristos habían, y después de nuestro Señor Jesucristo hubieron algunos, ¿sí? Hasta el siglo III, IV, V todavía se habla de Cristos. Hermanos, hasta hoy hay gente que dice yo soy el Cristo, ¿sí? Pero solamente hay uno, nuevamente uno, y es Él, el enviado del Padre, aquel que ha venido para rescatar lo que se había perdido. Y Él, ¿sí? Habla de tal manera que nadie más había hablado de esa forma. Al punto que los guardias simplemente lo que hacen es volverse. Y la respuesta del Sanedrín es, ¿así que también ustedes se han dejado engañar? Replicaron los fariseos. ¿Alguna vez te han dicho eso? Ya te has dejado lavar ahí la cabeza, ya te han lavado el mate, pucha, ya te perdimos, ¿sí? Es lo mismo que le está diciendo aquí, ¿no? Mira, es bíblico. ¿Sí? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? O sea, nosotros que somos inteligentes, ¿acaso hemos creído en él? Ustedes que son simples guardias y soldados pueden creer, pero tomen nuestro ejemplo. Nosotros no hemos dejado de caer en sus engaños, porque nosotros somos estudiados, nosotros somos preparados, ¿sí? Yo estoy con la ciencia me muestra, ¿sí? Dice, no, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición.
esta gente que no sabe nada de la ley era toda la gente que no pertenecía ni a los fariseos ni a los saduceos. Eran considerados los pecadores, ¿ya? A esta gente les llamaban los que no saben nada de la ley. O sea, los pecadores eran ellos, ¿sí? Entonces dice, estos como no saben nada de la ley y son los pecadores, estos se dejan engatusar por este Cristo. Pero nosotros no, nosotros sí somos inteligentes. Y ahí aparece ahí aparece Nicodemo, ¿sí? Recordamos a Nicodemo, aquel que Jesucristo le enseña acerca del nuevo nacimiento, y oiremos hablar más de él más adelante, que era uno de ellos que antes había ido a ver a Jesús, le interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguarlo lo que hace? Entonces le responden, ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga. O sea, no es anda y estudia, sino investiga es recuerda, porque están hablando entre maestros de la ley. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Realmente ahí hay una carencia y se mira cómo los rabí o los maestros de la ley en aquel tiempo ya habían perdido el rumbo, porque se cree, o al menos hay pruebas bastante claras de que, por ejemplo, Jonás, Oseas, Nahum, tal vez Elías y Eliseo incluido Amós, nacieron justamente de la región de Galilea. Pero ellos lo desconocen y dicen, no, nunca ha nacido de ahí. ¿Por qué? Porque cuando estamos cegados por el rencor, la ira, el odio, cuando solamente queremos ver nuestra verdad, entonces se nos nubla nuestra vista y dejamos de ver la verdad de Dios. Y con esto terminamos. El 53. Entonces, todos se fueron a casa. Así que, hermanos, con esto terminamos por el día de hoy. Pongámonos de pie, por favor. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.